Vamos a conectarnos con el especialista Víctor Zamora, exministro de Salud. Señor Zamora, buenas noches y bienvenido. No, muy buenas noches a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Señor Zamora, justamente leíamos estos protocolos que nos ha brindado la Federación Peruana de Fútbol para todos los hinchas. ¿Qué opina usted de que ya lo ha dicho el ministro Ceballos, de que van a comenzar los partidos con 20% de aforo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, recordarán que durante la primera ola enfrentamos la misma situación de abrir el deporte federado. Y fuimos uno de los primeros países en América Latina de abrir el deporte federado y nuestros protocolos fueron utilizados en los demás países para poder hacer lo propio. Posteriormente perdimos un poco el paso porque los demás países fueron abriendo incluso la participación del público en los estadios. Finalmente hemos llegado a esta situación. Nada de lo que se decide en la epidemia es fácil. Todo está lleno de pros y contras. Y creo que en este caso tiene el lado positivo de que vamos a poder acompañar nuestra selección con un protocolo bien establecido y vamos a aprender de esa experiencia. Tiene el lado negativo, efectivamente, porque siempre las personas que van a actividades donde hay contacto se ponen en riesgo, ¿no? Esperemos que toda esta población que va a ir vacunada, respetando las reglas de juego y que no suceda nada que contravenga pues lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Así es, pero ¿y qué le parece este número, 20% de aforo? ¿Es el ideal? No es el ideal, pero es con lo que los países han empezado a hacer sus primeros experimentos en todas partes del mundo. Posteriormente, incluso España está pensando abrir más del 60%. Ellos han llegado al 60% de aforo y hasta el momento no han evidenciado un incremento de los contagios. Claro, en España ya han llegado al 70% de la vacunación. Nosotros estamos en 24%. O sea, las comparaciones siempre hay que ponerlas en contexto. Por ejemplo, en el Perú no solamente es el tema del aforo, sino es la llegada al estadio. Porque algunos irán en su taxi, otros irán en su vehículo, pero otros van a tener que usar el sistema de transporte público. Imagínense ahora, probablemente con poca gente no sea tanto el impacto, pero si nosotros vamos a hacer el aforo del 60% del Estadio Nacional, eso significa miles de personas asistiendo a un estadio nacional y con alta posibilidad de contagio. Así es, sin embargo salen voces pues diciendo se abren los estadios, se abren los cines y los colegios, todavía estamos en revisión. ¿Cuál es su opinión frente a ello? Correcto, eso sí es digno de resaltar, ¿no? Estamos muy retrasados, somos el último país en América Latina que está pensando todavía abrir las escuelas. Y las condiciones que se están poniendo en algunos casos son extremadamente altas. Incluso los profesores, con los cuales simpatizo, pero todos en el país tenemos que dar algo para poder salir de la situación en la que nos encontramos, especialmente por nuestros niños. Nuestros colegios no están en las mejores condiciones. Nuestros niños no están vacunados. Solamente hemos vacunado el 60% de los profesores. No hay agua para lavarse las manos en nuestros niños. De repente los padres no pueden gastar para comprarle una mascarilla todos los días, renovar la mascarilla en los niños, pero podemos empezar. Y de hecho en el Perú ya hemos empezado con 5.000 colegios, pero tenemos muchísima tarea que hacer y eso tiene que ser muy rápido. Así es, doctor, pero también ya dijo José Carlos Vera, que es director general de gestión de descentralización de El Minedu, que se va a comenzar con las clases semipresenciales, pero aquí en Miraflores, en Lima, con un colegio nacional, siempre y cuando sea pues con la aceptación y el trabajo en conjunto del UGEL con los padres de familia. ¿Es una buena señal? ¿Vamos avanzando bien? ¿Cuál es su opinión? Es una muy buena señal. Es una muy buena señal porque también hay padres de familia, profesores, que se oponen a esta medida. Entonces, la condición que se está poniendo es que sea flexible, que sea voluntaria, que sea segura y que sea participativa, donde participe el padre, la madre, el profesor, la profesora y, si es posible, los estudiantes, para que sepamos cuáles son las reglas de juego y cómo va a ser las nuevas condiciones para educarnos. Pero ya no podemos continuar en nuestras casas.
Nuestros niños están sometidos a altísimos niveles de estrés, deterioro de la salud mental, deterioro de su nutrición, deterioro de sus habilidades sociales, y a veces los niños están sujetos a violencia dentro de la casa, que incluye la violencia sexual. El colegio es un lugar no solamente para educarse, sino para socializarse, para hacer deporte, de ayuda para muchas veces, alimentarse. ¿no? Así es, de ayuda ¿Perdón? muchas veces. El colegio incluso es el eco para contar lo que pasa en casa. De seguridad, inclusive. Entonces, por múltiples razones hay que volver a la escuela, pero hay que hacerlo con la participación de todos, ¿no? Con seguridad. Eso, muy bien, doctor. Usted que fue ministro de Salud, sabe un poco la presión que se tiene con los sectores pues, productivos y económicos del país. Viendo ya este análisis de pues, los casos de contagio, viendo esta época donde es difícil reactivarse económicamente, ¿cuál considera usted que deben ser los sectores que ya podrían ir pues, abriéndose aquí en el país? Mire, independientemente de los sectores bueno, prácticamente todos los sectores O están actividades, abiertos. ¿no? O actividades. Porque se sabe que ya hay Claro, conciertos incluso. la actividad más retrasada es la de la escuela. Esa es la actividad más retrasada y quizás la que está generando mayor impacto en la sanidad de nuestros niños. Pero yo quiero poner una alerta, sí. Todavía necesitamos vacunar 4 millones de peruanos y peruanas mayores de 40 años. 4 millones de peruanos que todavía necesitan las 2 dosis y que son vulnerables a la contaminación y a la muerte. 9 de cada 10 peruanas y peruanos que han fallecido son mayores de 40. No nos apresuremos tanto con los de 20. Vamos a vacunarlos, pero ahorita necesitamos cubrir a aquellos que son más apetecibles para este virus. Entonces, a todos mis amigos y amigas cincuentones como yo, y a todos los de 40 y a los de 60 que no se han vacunado, no pueden perder tiempo. Ustedes, como yo, somos personas vulnerables. Felizmente yo estoy vacunado, así que paso. Pero los que no están vacunados deben hacerlo lo antes posible. Ahora, por favor, sobre la jornada de vacunación, se sabe de que 5 pacientes que tuvieron la variante India o Delta sí han requerido la hospitalización y se ve que esta variante sigue creciendo. ¿Cuál sería el trabajo que debería realizar el sector de salud? Justamente por eso, porque primero hubo un caso, luego 10, luego 50, ahora estamos por los casi 200 casos de la variante Delta y eso se va a seguir incrementando. Por lo tanto, el sector salud tiene que apresurar en la vacunación. El modelo vacunatón, que la gente va hacia la vacuna, ya está llegando a su límite. Es el momento en que la vacuna salga hacia la gente, que la busque en sus plazas, en sus calles, en sus parques, en sus parroquias, en sus comedores y si es posible en sus casas. Hay que buscar a las personas que no pueden asistir, no porque no crean en la vacuna, a veces porque no pueden, porque están trabajando, porque no les alcanza el ingreso diario para movilizarse hasta el campo de Marte, porque movilizarse a vacunar significa perder el jornal de un día de trabajo. Entonces, hay que llevar la vacuna a todas esas poblaciones, normalmente los más pobres, los que están en los márgenes de la ciudad, los que están en la punta del cerro. Hacia allí hay que ir a vacunar a nuestros compatriotas. Así es, pero pues hablando con Liliana La Rosa, ella comentaba que había planteado esta estrategia de barrido casa por casa. Y Juan Villena también comentaba de que si faltaría quizás esta supervisión de los 30 minutos luego de la vacuna, se podría tener una ambulancia por cada calle y así se verifican los pacientes. ¿Qué nos falta para complementar esta estrategia? Nos falta tener sentido de urgencia. No, la emergencia no ha pasado. La pandemia la continuamos teniendo. Nosotros tenemos que apresurar el paso. El hecho de que hayan bajado los casos de fallecimientos y de infectados no significa que el virus esté tranquilo. El virus se está moviendo. Tenemos 4 millones de personas que pueden ser víctimas de ese virus. Hay que buscar a esas personas y hay que hacerlo lo antes posible. Señor Ministro de Salud, ya ha pasado un mes desde que usted asumió el cargo. Necesitamos que las brigadas salgan de una vez por todas hacia los lugares donde nuestra población está esperando que esa vacuna llegue. Sin embargo, se dice que pues no se tiene tan cantidad de vacunas y tampoco tantas personas que vacunen, o sea, enfermeros y enfermeras. ¿Cuáles serían las soluciones frente a ello?
Perdón, nosotros tenemos el personal adecuadamente entrenado, experimentado en estas actividades. No es ¿Qué la nos primera falta vez que nuestras entonces, enfermeras... ministro, exministro? No, sentido de urgencia. Si es que hay alguna barrera administrativa, burocrática, financiera, eso tiene que ser derribado. Nosotros tenemos que ser capaces de pavimentar las vías para que nuestras enfermeras y enfermeros salgan a vacunar calle por calle, casa por casa, plaza por plaza. Lo hemos hecho antes y lo podemos hacer ahora. Si hay alguna barrera administrativa, el ministro tiene que identificarla y eliminarla inmediatamente. Se ha presentado ya el presupuesto de 2022 y se ha pues destinado un fondo al sector salud como un sector prioritario. ¿Considera que ese dinero basta o debería incrementarse mucho más? Bueno, en la primera ola y en la segunda ola nosotros hemos gastado cerca de 7.000 millones de soles por encima del presupuesto aprobado. En este caso se ha incrementado por 2.500 millones solamente para la pandemia, otros 2.500 para pagar las deudas con el personal, y creo que vamos a necesitar algo más de fondos si es que la tercera ola se presenta con la misma violencia. Si no queremos tener esa ola que pare la economía, que mate a nuestros compatriotas, debemos invertir ahora para sacar a nuestro personal a vacunar. Ninguna barrera administrativa debe impedir que nuestro personal salga a vacunar casa por casa, calle por calle, plaza por plaza. Finalmente, la tarjeta verde que habló el ministro Ceballos, ¿cómo esta pues salida, solución para que uno vaya a eventos públicos? Vemos el caso ahora del partido contra Uruguay. ¿Es una buena salida para incentivar la vacunación? ¿Cuál es su opinión? Correcto, es una buena salida y eso se está implementando en varios países del mundo. No solamente hay que esperar que papá gobierno dé la señal o dé la orden o enseñe el protocolo. Hay algunas empresas que ya podrían organizarse con el Ministerio de Salud para vacunar a todo su personal, ¿no? Pedir que le vacunen a toda la planta de trabajadores, incluso a sus familias, y a partir de ese momento impedir que los trabajadores que no estén vacunados ingresen a la empresa. Eso se puede hacer, se debe hacer, pero se necesita voluntad tanto del sector privado como del sector público para empezar a hacer este tipo de actividades. Lo estamos haciendo para el partido mañana. Eso se puede hacer en todas las empresas del país. Sobre el sector privado, ahora sí, finalmente, doctor Zamora, el caso de la clínica San Pablo, niños vacunados cuando se sabía que no tenían comorbilidades, que ahí sí es aceptable la vacuna que se le ha brindado. ¿Cuál es su opinión frente a ello? ¿Qué hacemos? ¿Cómo responde el MINSA? Mire, acá hay dos caras de la moneda, ¿no? Primero, los niños que fueron llevados por sus padres a recibir una vacuna y que si no reciben la segunda, pierden el efecto de la primera. Entonces, los niños no deben pagar por el error que ha cometido la clínica de poder abrir esa posibilidad que contraviene las normas que están aplicándose para todas y todos los que vivimos en este país. Esa clínica debe ser sancionada porque las normas están hechas para cumplirse. Pero los niños que están en esa situación no deben perjudicarse. Muy bien, pero también ha dicho el ministro Ceballos de que si viene una tercera ola y las clínicas comienzan con este presupuesto elevado, va a haber una intervención del Estado. ¿Qué opina sobre eso? Ahora sí, finalmente, doctor Zamora. Bueno, es fácil decirlo y es un poquito más complicado hacerlo, ¿no? Me ha tocado en su momento recibir las presiones para que como Estado intervengamos las clínicas, pero ciertamente las clínicas aportan, pero el grueso de la responsabilidad recae sobre los hombros del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social. Si uno interviene en una clínica o el conjunto de las clínicas va a ganar 100 o 150 camas UCI más. Las que necesitamos en este momento son 2.500 UCI más. Es el Estado que tiene que salir a construir, a habilitar, a organizar al personal para que podamos atender mejor a nuestra población. Y segundo lugar, uno interviene en la clínica y probablemente no tenga la cama, sino tenga un lindo juicio. Un juicio que nos va a llegar a paralizar las actividades, tanto de la clínica como del Estado. Hay que estar seguro de hacer las cosas en su momento y con el resultado garantizado. Si no se está seguro de eso, mejor hay que sentarnos a la mesa y tratar de negociar los precios. Sí, es muy bien, doctor Zamora. Muchas gracias por su tiempo y por su análisis. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Vacúnense, por favor. Eso, vacúnense. La vacuna salva vidas. Muchas gracias.